En esta oportunidad te traigo una conversación que tuve con Agustina Sakraisek, que es la CEO de Clienti, una de mis empresas. Agustina empezó bien desde abajo y nos cuenta sobre su experiencia de cómo fue delegando las tareas que ella tenía para ir de a poco ascendiendo, para pasar a ser primero líder de área y luego finalmente CEO de la empresa. Con ella hablamos sobre varios temas, entre ellos la importancia de la actitud por sobre la aptitud, cómo organiza su día a día y cómo implementó un método de comunicación efectivo con su equipo de trabajo utilizando la herramienta Slack. El camino que recorrió Agustina es muy parecido al que tiene que recorrer un dueño de negocio para pasar de ser autoempleado a ser un verdadero empresario y salirse del centro de la operación. Así que si te interesa este tema, te invito a seguir escuchando, pero antes no olvides suscribirte a YouTube, a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio. Hola, hola, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast donde acá les traigo a la CEO de una de mis empresas, a Agustina. CEO de Clienti que es un software de ventas. Bueno, ella después tal vez lo va a explicar mejor. Pero bueno, no quiero hacer demasiada introducción. Agus, bienvenida y presentate vos. Gracias. No dijiste a mi apellido, que lo estuviste practicando recién. Tal cual, difícil de Soy pronunciar. Agustina, sí, soy Agustina Sakraisek. Dani por eso estuvo practicando mi apellido un poco. Tengo 32 años y a mis 32 años soy CEO de una empresa. Eh, Fue un camino largo, tal vez no tan largo, no es la regla, no es lo común, pero bueno, hace más de 10 años que trabajo en marketing, ventas, producción, por ahí, sin saber mucho qué es lo que quería hacer, probando en distintos lugares, probando en distintas empresas, en distintos tamaños de empresas, tal vez. Y terminé en una agencia de marketing donde hubo también el espacio para que yo pueda aportar eh, un poco lo que sabía y otro poco las ganas de querer hacer cosas. Y ahí es como llegué a ser un poquito de optimizadora de campañas de marketing a cada vez un poquito más. Y cuando surgió la posibilidad de sacar Clienti, ¿no? Como un CRM, un software para ayudar a las empresas a gestionar esos leads que nosotros les dábamos desde la agencia de marketing, me copó mucho la idea y ahí es cuando surgió la posibilidad de poder liderar esta empresa. Y así Está fue un poco bueno. el camino, digamos. Está bueno, sí, porque Agus entró a trabajar en Go Digital, no existía Clienti todavía, era solamente la agencia de marketing. Una persona para trabajar en mejorar las campañas de los clientes. Yo me acuerdo que le hice la última entrevista a Agus, hay una cosa que me acuerdo, y yo le dije, vos sos muy comercial, o sea, estás como para comercial, ¿no? Para esto. No me acuerdo por qué, creo que te había preguntado, o sea, me vendiste muy bien una idea. No me acuerdo qué había sido, si Sí, te acordás creo que me vos. habías preguntado cuál era la ventaja del newsletter, algo por el estilo. Y yo había trabajado en una empresa de email marketing, así que como que la tenía, ¿viste? Eh, y es verdad, me dijiste que era una persona muy emprendedora y una persona muy comercial, que en ese momento yo no me hubiera definido así. Eh, y ahora sí. O sea, detecté el talento. Sí, sí, me sorprendió porque no, o sea, bueno, yo creo que parte de la habilidad de un SEO es poder transmitir también conceptos claros y tal vez, bueno, en ese momento yo ni me imaginaba, o sea, no es que digo, a ver, la contratamos a Agustina para que arranque por acá y después son cosas que se iban dando. Y si querés contar un poco del camino, o sea, qué fue pasando y cómo te fuiste volviendo SEO y las ventajas y las dificultades también, ¿no? Porque digo, che, trabajás con dos dueños de pyme que no saben cómo poner un SEO, o sea, cómo fue pasando todo. En realidad, pensándolo bien, siempre yo tuve una cuestión más actitudinal, ¿viste? De como no quedarme en el molde.
yo me suelo aburrir rápido y si me quedo, viste, con mi tareita dentro del cuadrado, o siento que no aprendo o que no avanzo, que hago siempre lo mismo, eh, trato por mí misma, ¿no? De buscar como otros ángulos. Y la verdad es de que entré a GoDix y tal, mi puesto era como muy pequeñito en el sentido de que había tareas específicas y punto. Y ahí es cuando empecé a trabajar más con Feli que otra cosa. Feli en ese momento era el CEO de la empresa, o no, era él, sí, no, creo que era el CEO, ¿ya? Sí, aclaro un par de cosas. Somos una empresa como deseos medio flexibles. Primero, cuando creamos la empresa, primero no existía el SEO. Cuando creamos GoDigital era Fel y yo socios, punto. Después empezamos a profesionalizar un poco y vimos que, che, no puede haber dos SEOs, tiene que haber uno. Por más que haya dos socios, que los socios también pueden tener participación igualitaria, pero el SEO tiene que ser uno. Hay empresas que no lo manejan así, pero bueno. Entonces fui primero yo, Claro. después a mí también, como me aburre quedarme en una misma posición y no me gusta el management, dije, bueno, no. Bueno, ahora después pasó a ser Feli y después pasó a ser Agus de Clienti y Martín de GoDigital. Y me parece que a mí me gusta esa práctica de, che, no hay un puesto para una persona. Y vuelvo para atrás también, donde, che, no es que la contratamos a Agus como optimizadora de campañas y ya está, como mucho puede crecer ahí o mejor mandarán al puesto porque es algo que ya sabe. Nosotros lo que tratamos de hacer es armar procesos y sistemas para cada área para que un área no sea dependiente de una persona. De hecho, una frase que digo yo es, cuando sos imprescindible, sos prescindible. Es como, o sea, lo peor que puede pasar es una persona que sea esencial para un área. Porque imagínate que Agus hubiera sido, che, mira, si Agus no optimiza campañas, olvídate, esto no funciona. Entonces no podría crecer. Nunca podría crecer porque la tenemos que mantener ahí sí o sí porque si no, no funciona. Por lo tanto, hay que tener como áreas o roles diferenciados de las personas. Y creo que nosotros somos bastante así. Justamente por eso también vamos cambiando deseos. No quiere decir que sea fácil porque cada uno tiene su filosofía y su forma de hacer las cosas, pero dentro de todo, más o menos, se respeta la misma estructura. No sé cómo lo ves vos. Sí, en este caso, tal vez yo moverme de área al principio era bastante más fácil porque estaba en un rol como bastante abajo y obviamente que a medida que va subiendo las responsabilidades son mucho más grandes, entonces al estar en algo muy chiquito era muy fácil moverme. Entonces yo arranqué a trabajar con Feli, que él estaba así, si bien era CEO, estaba como muy en la parte de operaciones, no había gerentes por debajo, salvo en la parte de ventas. Entonces empecé a trabajar un poco con él porque también veía que, al menos cuando yo entré en GoDix y tal, no había como un rumbo claro de hacia dónde ir, ¿no? Había como medio un estancamiento, se bajaban clientes, se vendía, pero no estaba muy en claro qué tipo de clientes queríamos atraer, o sí, pero igual se atraía, ¿no? Por un tema de tener clientes y cada vez más. Entonces, bueno, ahí encontré un espacio, ¿no? Un poco para trabajar, bueno, no en ventas porque ya había gente. Bueno, trabajemos en cómo hacer para que cada vez menos clientes se bajen. Y ahí es cuando empecé a trabajar. Obviamente yo seguía cumpliendo los roles o las tareas dentro de mi rol, pero hacía un extra que era pensar en qué hacer para que los clientes no se bajen. Em, Arranqué obviamente con cuestiones relacionadas a, eh, marketing, que era lo que a mí me competía, y después empecé un poquito más, ¿no? Bueno, empecé a relevar a todos los clientes, a ver cuán contentos estaban con la empresa, si no estaban contentos, por qué. Y ahí empezó a moverse mucha información, ¿no? De los clientes que antes tal vez no estaba tan a nivel empresarial, sino más a como los ejecutivos de cartera. Y ahí empecé a accionar. ¿Todo esto te surgió más por tu cuenta o te lo propusieron? ¿Cómo fue? No, no sé si fue idea mía, sí fue
creo una actitud mía para con Feli de decir, bueno, si no estamos cómodos con la empresa en la que estamos trabajando, ¿qué cambios podemos hacer? ¿No? Y ahí empecé a tener reuniones con Feli una vez por semana que charlábamos de esto particularmente. Y de ahí se iban o iban surgiendo acciones para hacer. Ujú. Eh, y obviamente que cuando vieron que yo empecé a tener un poquito más de voz, un poquito más de incidencia en otras áreas o en bajar acciones tal vez un poquito más abiertas, bueno, lo primero que tuve que hacer fue empezar a delegar mis tareas de optimización de campañas, ¿no? Y ahí empecé a crear como el equipo de optimizadores dentro de la agencia, Ah, antes de porque vos poder fuiste, tener nuevo. o sea, vos fuiste como líder de optimización de campañas en un momento, o sea, tu próximo paso No, fue yo cuando ese. No, entré fui la única optimizadora para claro, solo una cartera. Era claro, como otro mundo. Cada cartera tenía X cantidad de clientes y si esa cartera tenía cierta facturación que podía pagar un optimizador, se le ponía un optimizador. claro. Entonces yo estaba como optimizadora de una cartera. Después empecé a hablar con Nati, que en ese momento gestionaba toda la parte de recursos humanos, y empezamos a hablar un poco de qué podemos hacer para mejorar el tema de la optimización y qué sé yo, y surgió abrir esa optimización a todas las carteras. O al menos para los clientes que tenían problemas reales de optimización. Em, Nada, y ahí sí, cuando empecé a tomar otros roles, tal vez, no con título, pero sí empezar a tener o hacer otro tipo de tareas, sí tuve que empezar a meter gente dentro del equipo de optimización para yo poder salirme un poco más. Y lo Y ahí supervisabas empecé a ver vos. optimizadores. Sí, Ah, perfecto. Porque acá es importante también entender, a ver, hay dos formas tal vez de elevar a una persona a una empresa. Una es, bueno, mira, ya están los roles armados más o menos, cuando vos sos bueno en esto, pasarás al otro. Y la otra es que la persona lo tenga que armar. Me parece que en tu caso fue, lo tuviste que armar, todo tu camino lo tuviste que armar bastante vos, ¿o no? sí. A ver, obvio que es re costoso, pero teniendo en cuenta mi forma de ser, todo eso implicó mucho valor agregado para mí, como mucho conocimiento, mucho recorrido que después obviamente me ayudó para el siguiente escaloncito. Como que no Claro, subí a un siguiente escalón con cero información nueva. Em, y obviamente armar toda esa estructura me fue dando un montón de herramientas que tal vez si yo ahora, como CEO de una empresa, no lo hubiera hecho, estaría como o desbordada o teniendo que salir a, no sé, con un SOS gigante a ver quién me ayuda a hacer algunas cosas que ahora me resultan simples, capaz. claro. Está bien, entonces bueno, fuiste armando más o menos el camino, fuiste armando más o menos los procesos también, ¿no? Para vos poder salirte, porque si no es como que, bueno, ¿cómo me salgo de lo que estoy haciendo si no armo procesos y no delego? Creo que vos sos bastante orientada a procesos, ¿no? O sea, ¿te consideras así? Sí, sí, me considero más orientada a procesos, pero ahora también como que me veo muy orientada a resultados. Estoy Sí, como, o al menos me sale sí. natural, pero sí voy por ese lado. Me gusta mucho armar procesos, me gusta mucho documentar. Lo que más me cuesta es salirme, como dar como el salto para atrás y confiar. Sí, Em, por una cuestión de, me gusta, ¿viste? Estar ahí y ejecutar y pensar que, bueno, esto lo hago yo en 2 minutos tranqui y lo hago. Eh, pero nada, es una cuestión más de como cortar con algunos hábitos que están ahí y la inmediatez, ¿viste? De la computadora y del celular y querer hacerlo, es lo que más me cuesta. Pero sí, armar procesos, ver cada partecita del proceso, ver qué se puede cambiar, probarlo, ver resultados, volver a cambiar, me encanta.
Aparte de eso, tenías que hacer tus tareas del día a día. ¿Cómo te organizabas? Porque para mí esto es muy parecido a lo que le pasa a un dueño de negocio, que la gran mayoría no puede salir de esto. Y vos decís, esperá, tenías tu trabajo, tenías que cumplir igual con las tareas que tenías que hacer. No es que podías decir, bueno, ahora me ocupo de organizar y otro, y no sé, pónganme a alguien. Que eso Sí. muchas veces era lo que pasaban con otras personas, que era bueno, mirá, o sea, poneme a otra persona que y yo digo, mirá, me encantaría, o sea, esto es lo que le pasa al dueño de pyme, pocos recursos y poco también procesos armados en todos lados. Entonces digo, me encantaría ponerte una persona ahí, me encantaría armar los procesos, pero no puedo. O sea, los medios los tenés que hacer vos, con ayuda, lo que sea. Entonces, ¿cómo te organizabas para poder hacer lo que tenías que hacer y además ir creciendo? Bueno, siendo sincera, la verdad era un despelote. Em, pero porque en ese momento, yo estando como bien abajo en la empresa, queriendo hacer más cosas, tampoco tenía mucha gestión de horarios, por ejemplo. Yo no podía decir, bueno, hasta las 12 hago esto o hoy aparezco en la empresa a las 3 de la tarde. No, no podía. Entonces, em, sí hacía las tareas que me iban pidiendo los ejecutivos de cartera, nosotros decíamos CDs, y después veía qué tanto tiempo tenía para todo lo demás. Así arranqué. Sí. Eh, sí, eso después implicaba volver a casa y volver a abrir la compu, tal vez. Cuando hacíamos, ¿te acordás de esos proyectos pop que nosotros le decíamos que cada uno se encargaba de algún proyecto? Sí, era volver a casa y trabajar hasta tarde porque al día siguiente se tenía que presentar. Eh, Aclaro que era los bastante. proyectos pop, para los que no conocen, eran como, además de la tarea que uno tenía en nuestra empresa, en un momento implementamos, vos corregime, Agus, porque no me acuerdo exacto, pero implementamos como que el que quería podía tomar proyectos aparte, y proyectos de, no sé, de innovación en algo, no sé, bueno, queremos desarrollar tal cosa, bueno, mira, esto no involucra tu tarea. Si querés hacerlo, buenísimo, va a ser un aprendizaje para vos, va a ser obviamente un beneficio para la empresa, pero tenés que hacer igual tu tarea. Y eso era muy difícil porque muchas veces los proyectos pop, ¿por qué eran pop? No me acuerdo por qué se llamaban pop, pero Creo que eran significaba algo. proyectos del área de operaciones. Ah, sí. Proyecto operación. Ah, bueno, quedaba Porque, bien pop, sí. quedaba lindo. Entonces, bueno, había gente que decía, no, bueno, yo vengo a hacer mi trabajo y ya está, y está bien. Y otra gente que decía, che, me interesa. Y ahí también nosotros veíamos la gente que tal vez tenía más potencial porque también requiere muchas habilidades de organización, o sea, no era necesario hacerlo fuera del horario, pero bueno, puede ser que uno necesitaba hacer cosas fuera del horario. Entonces ahí se veía la capacidad de gestión y de operación de la persona y por otro lado, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, lo mejor que uno puede sacar de una empresa es el aprendizaje. Entonces es como que, bueno, la oportunidad de aprender, pero bueno, obviamente que era más responsabilidad también. Entonces, claro, lo que vos decías era, bueno, no sé, lo iba haciendo así como podía. Y está Sí. bueno ver en la práctica que no es tan sencillo y metódico, ¿eh? Nada, al principio es un sobreesfuerzo. Hay una frase que habían dicho en un momento, es trabajar más para trabajar menos. Eh, y sí, y bueno, al principio en general requiere eso. Después uno va Sí. creciendo y evolucionando, ¿no? Obviamente que para mí adentro todo esto tenía un objetivo que obviamente era crecer dentro de la empresa. Sí, totalmente. Entonces, por eso de alguna manera, entre comillas, te la bancás por un tiempo determinado porque sabés que eso después ve frutos, ¿no? Ve frutos en Totalmente. algún momento. Si yo hubiera visto que esto era así por siempre y que Tal no cual. había ningún tipo de salida ni para arriba, ni para el costado, ni para ningún lado, obvio que no lo seguís haciendo. Sí, Pero sí, al principio era bastante, no caótico, pero sí obviamente requería mucho tiempo de trabajo. Después, cuando empezamos a implementar como el horario flex, ¿te acuerdas que había días que podíamos ir a la sí. oficina, días que no? Bueno, yo ahí sí me organicé un poco Mm, en el sentido que las tareas de los clientes de optimización las hacía todo un día, martes o jueves. Entonces eran como mis días operativos donde yo sacaba todo
Y sí me di cuenta que implementándolo de esa manera, em, podía hacer más en menos tiempo, ¿no? Por estar enfocada. Yo Sí. abría Google Ads, hacía. No tenía ni que abrir mail, no tenía después una reunión, no tenía después, no sé, después de la reunión ir a hacerme el matecito, no. Me sentaba y hacía. Y me quedaban lunes, miércoles y viernes de tareas un poquito más estratégicas, por así decirlo, o que necesiten un poco más de cabeza o reuniones, ¿no? Entonces ahí yo sí estaba en la oficina, tenía reuniones presenciales, en esas reuniones salían ideas, entonces después me ponía a trabajar en esas ideas, y ahí es donde empecé a implementar un poco el trabajo por bloques, como la versión uno del trabajo por Ujú. bloques, y ahí me empecé a organizar un poquito más. Está bueno. Es difícil a ver, si a mí me hubieran preguntado, a ver, al principio de todo, quién tenía potencial de ser SEO, para mí es casi imprevisible. Es como que se ve en la cancha. Es como que, sí, podés ver algunas cosas en la entrevista, pero te diría que por lo menos mi capacidad de acierto en eso es casi nula. Entonces es como que lo que tenés que hacer como dueño de negocio es, a ver, tratar de poner las menores barreras posibles para que esto suceda en la empresa. Yo sé que no fueron las menores barreras igual, pero por lo menos la intención era esa. O sea, la intención era, bueno, mira, veamos, a ver, demos oportunidades de distintas formas con estos proyectos, con levels que habíamos implementado en algún momento, que eran como distintos niveles de crecimiento según el seniority, recontra complejo, tipo una estructura que sacamos como de Google, que la aplicaban para miles de empleados, bueno, nosotros teníamos 20 y teníamos esa estructura, pero mal o bien la idea era poder dar oportunidad a la gente a que muestre y no se quede estancada en un lugar. Y después observar. Había gente, yo siempre distingo actitud de aptitud, o sea, y en general ahora lo que vemos es que la actitud es por lejos la ganadora, por lejos. Porque no es tan obvio, o sea, para decirlo parece muy fácil, ¿no? Pero vos decís, che, pero este tipo sabe un montón de algo, esta persona sabe mucho de esto. Pero muchas veces no coincide el que más sabe con el que más quiere crecer. Entonces, bueno, poneros en la cancha, fíjate y trata de no ponerle trabas para el crecimiento, que obviamente las hay, como, pero por lo menos las menores posibles. Entonces, bueno, entonces vos pasaste después a como liderar ese equipo de optimización y después... Después seguí trabajando, o sea, sí estaba como líder de optimizadores, pero seguía trabajando para aumentar el nivel de felicidad, en ese momento le decíamos felicidad, de los clientes. mm, Entonces ahí empecé a tomar un rol un poco difícil porque sí empezaba a tocar trabajo de otras áreas, ¿no? mm, Empezaba a impactar en el área de los CDs, empezaba a impactar en el área de ventas, viendo qué clientes sí podían entrar y cuáles no. En los consultores, porque antes sabes toda la información de los clientes, medio quedaba centradita en lo que nos decían los consultores, y ahí aparecía un agente nuevo metiéndose, ¿no?, a preguntar cosas. que era Eh, molesto, ¿no? O sea, no era sí, muy... obvio. Imagínate, había gente que estaba hace 4 o 5 años antes que yo, con sus clientes, tranqui, y aparece una y en 3 meses empieza a meterse en todos lados. Obvio, es re molesto. Em, pero la verdad es que yo estaba tranqui porque en mis intenciones no había, viste, algo de decir, ay, te voy a cagar. Pero era como, bueno, veamos qué pasa acá, veamos cuánto se puede crecer, cómo se puede mejorar. De hecho, volviendo a estos proyectos POP, mucho de lo que se trabajó en esos proyectos son procesos que hasta hoy en día están en funcionamiento. Entonces, iba más por ese lado, como decir, bueno, si estoy acá, hagamos lo mejor posible y chao, hasta que dure y listo. Medio que mi forma de vida es así. Y era ver, ¿no? Como hablar con los clientes, che, qué está bien, qué está mal, qué te pasa. Em, un aumento por inflación, bueno, te lo paso un mes, si estás más contento. No, va más por ahí. Em, y
bueno, en un momento ya sí me dieron el rol de coordinadora de operaciones, que ahí sí me daba como un titulito para poder Claro, ejercer, poder hablar de igual a igual, tal vez con los consultores, que a veces, bueno, eso se me complicaba un poco, tenía charlas y como yo era la optimizadora, bueno, lo hablo con Feli o con mi gerente y después vemos, ¿no? Entonces, ese rol me dio como un poquito más de, no sé, entidad, sí. algo, como para poder charlar, sí, de igual a igual. A ver, Em, algún comentario acá que está bueno. Entender el organigrama y comunicarlo, porque, por ejemplo, claro, Agus tenía ciertas dificultades, como era un rol que estaba como en la base, o sea, formalmente en la base, pero le hablaba a gente que estaba tal vez un poquito más arriba, pero nosotros queríamos que Agus tenga autoridad. Lo que pasa es que la tenía como de palabra, pero no formal. Entonces, en un momento tuvimos que formalizarlo, cambiar el organigrama y comunicarlo para dar la autoridad formal para que pueda hacer eso, porque si no, a ver, igual puede ser que se pueda hacer también, pero por lo menos es como, claro, pero si Agus no es mi jefa, entonces ¿a quién respondo? ¿A mi jefe o respondo a Agus? Y tampoco sí, obvio. respondían a vos, ¿no? Era como que había que hacer todos unos malabares ahí. Sí, bueno, pero después rápidamente hubo un cambio en la empresa. Antes se trabajaba cada consultor con su célula de diseñador y optimizador, y eso después rápidamente cambió. Después los consultores pasaban a tener un rol más comercial, em, pasaban a tener más contacto con el cliente. Entonces me parece un poco como que si yo igual no hubiera estado ahí, me parece que igual los cambios se iban a hacer en algún momento. Me parece que era medio que entré como en un momento de inflexión de la Claro, empresa que necesitaba esos cambios y bueno, yo justo caí ahí y pude ver oportunidades y tomarlas. Em, Porque rápidamente después cambió, bueno, justamente el rol del CD, em, empezamos a probar a vender afuera, bueno, justo cuando yo entró Lucas como gerente de ventas, como claro, era un que momento que estábamos profesionalizando. Tal vez si hubieras entrado 2 años antes, no hubiera habido esa dinámica. Y si hubieras entrado después, tal vez ya hubiera estado como más armada. Bueno, y después, eh, bueno, después creamos Clienti. ¿Y cómo fue eso de decir, che, a ver, ocupate de Clienti o hacete cargo? No me en acuerdo. realidad, bueno, todo esto fue un cachito antes de la pandemia. Sí, Clienti empezaba a tener un poquito más de forma, lo arrancaste vos, pero la verdad es que era algo medio... Clienti estaba ahí como CRM dentro de la agencia, pero como que no había, no se usaba demasiado. Había clientes que sí, lo usaban, clientes que no. Entonces como que no se hablaba tanto del CRM. No sé si te acordás, pero yo no recuerdo hablar de la agencia, de las campañas, de todo, pero no se le daba tanto valor al CRM. Y después, todo esto fue durante la pandemia que se empezó a desarrollar, ¿o no? Vos Sí, yo sabrás me más. dediqué 6 meses a validar la idea de negocio. Es decir, eh, Clienti no era Clienti, era un CRM chiquito creado para los clientes de Go Digital. Cuando vimos que varios lo usaban, y mirá las percepciones, para mí era re importante el CRM, pero tal vez, claro, no se comunicaba de esa manera. Eh, Veíamos que los clientes lo contrataban, lo usaban, pero tal vez no estaba tan comunicado en general a toda la empresa, porque era como una partecita más. Dijimos, bueno, a ver, yo me voy a dedicar 6 meses a validar a ver si esto se puede vender para afuera, para gente que no sean clientes de la agencia, porque hasta ese momento solo se le vendía a clientes de la agencia. Lo validé, dio bastante bien, y después no sé si se ocupó Feli un poco y te metiste vos. Es como,
Ahora, yo estoy recapitulando y digo, espera, hicimos 10 millones de pequeñas cosas, tipo cambios estructurales todo el Sí. tiempo, esto, probamos, no sé, como me hace No, sensación hablando con por vos. eso te tiré la pelota a vos, porque para mí fue todo en ese lapso de pandemia, que fueron 2 años, e hicimos un montón de cosas. En el medio, bueno, vos validaste el producto. Después, creo que lo tomó Feli, después pasé, pero eso después pasó, no, como que la pandemia me desorganizó. Pero me acuerdo que después yo tuve un lapso que estuve como CEO medio de las dos empresas, Mm. em, que ahí empezamos a trabajar, éramos un equipo de 5 personas en ese momento, para las dos empresas. Sí, porque en ese momento, bueno, empezamos a trabajar mucho más con freelance, ¿no? O sea, Exacto. éramos 5 fijos y tipo varios freelance. Sí, por proyectos. Y empezamos a trabajar con los mismos recursos para las dos empresas. Sí, Lo cual eso fue muy costoso en el sentido de poder separar los procesos, ¿no? Teniendo los mismos recursos. Nos pasaba que teníamos a la misma persona en ventas para las dos empresas y claro, nos costaban un montón las ventas para las dos unidades de negocio porque no tirabas ni para un lado ni para el otro. mm. Entonces, una persona, no sé, entraba y vos no sabías si venderle el ticket más alto o el CRM, ¿no? Entonces, obvio, hubo mucho tema ahí hasta que finalmente sí separamos las dos empresas, em, que ahí sí fue, sí durante pandemia, pero cuando ya nos podíamos ver un poco, porque me acuerdo que nos juntábamos a ver esta propuesta de liderar Clienti. em, Así que nada, fue sí, ese momento pandemia fue bastante ajetreado. em, Tal vez si no hubiera pasado la pandemia de por medio habría sido como más light todo, pero como se juntó mucho y sí lo recuerdo como algo que me costó. Eh, Como que fue, la verdad, costoso y doloroso al mismo tiempo. Em, Recién ahora, después de la separación, poner que hace un año que me siento ya más tranquila, habiendo delegado cosas, entendiendo más cuestiones del negocio en sí. Pero ese momento, ¿no? De traspaso de cuestiones y tener los mismos recursos, cuando separamos quién se queda con cada recurso, quién asume cada gasto, quién esto, sí fue Sí, difícil. sí, sí, yo me acuerdo que sí, vos estabas haciendo muchas cosas. Seguramente seguís haciendo varias cosas todavía, pero con más tiempo para pensar, ¿no? O sea, no es que de repente tampoco, che, Agus sos CEO y ahora tenés 5 personas a cargo y cada una hace lo suyo, ¿no? Es como que lo tenés que construir. Es como Sí, un fui CEO bastante entrepreneur, operativa. un CEO emprendedor, ¿no? Re. Sí, hago un montón de cosas, pero bueno, antes hacía, ¿te acordás que hacía los análisis financieros? Yo. Entonces, fíjate que obvio que con actitud podés hacer un montón de cosas. Em, el tema es que sí, cuando sabés que muchas se te escapan, yo tiendo a ser como muy, no perfeccionista, ¿no? Pero como si hago las cosas me gusta hacerlas bien y de repente tenía que hacer análisis financieros y yo sabía, viste, que sí el Excel te lo manejaba, no pasa nada, pero hay cosas, ¿no? Más de experiencia o ya más teóricas, ponele que yo tan solo viendo los números no las podía sacar. Entonces ahí había muchas cosas, ¿no? Como frustrantes y que a la vez tenía que seguir haciendo, ¿viste? Y me llevaban un montón de tiempo, y a veces los números ni daban, ¿te acuerdas que nos juntábamos ¿y esto de qué es? Ni idea, Dani, qué sé yo. Pero sí, esa fue una etapa bastante dura, pero viéndolo obvio ya desde afuera, de mucho aprendizaje. Imagínate que, no sé, tuvimos que resolver un montón de cosas en la pandemia, ver cómo le cobrábamos a nuestros clientes, hacer acciones para que no se nos vayan los clientes a cero. Em, Claro, empezó la pandemia y empezó y nosotros decíamos, che, no sé, puedes bajar la facturación un 10%, un 30%, un 70% o un 100%. No tenemos ni la menor idea. y así todo,
sí hubo bajas, obviamente, pero creo que en pandemia tuvimos el porcentaje de mayor cobranza finalizado el mes. Entonces, nada, soy muy de cuando me pongo con algo, tengo miles de ideas para solucionarlo, ¿no? Viste que hay gente que te dice, no, bueno, esto no se va a poder. Y para mí sí, digo, si la idea es ir para allá, te puedo sacar un abanico de 10 formas de ir para allá. Y así arranco, ¿no? Bueno, pruebo la uno, si no va, pruebo la 2, pruebo la 3, y por lo general la forma se da. Muy pocas veces me pasó de decir, bueno, no se puede. Em, entonces, por eso es más de actitud. Obviamente que no solo con actitud se llegan a hacer las cosas, ¿no? Se tiene que dar un contexto para que también admita esa actitud y diga, bueno, dale, sí, acá tenés tu lugar, explayate. A mí por suerte me pasó, pero bueno, estuve en otras empresas donde estuve laburando con la misma actitud y no se me dio. Entonces, obviamente es como mantener eso hasta encontrar como el lugar, momento adecuado o crearlo uno mismo también. Sí. Eh, y también me considero bastante generalista eh, en el sentido de que puedo, ¿no? Aprender como varias cosas de distintos ámbitos, comprenderlas, entender de lo que estoy hablando. Si no entiendo, averiguarlo. Y eso me parece que me da un poco la capacidad de poder resolver cuestiones que tal vez no son de mi, eh, o de lo que yo estudié, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, y ahora que estás como CEO, que es una posición bastante parecida al del dueño de negocio, porque en realidad son dos cosas diferentes. CEO y dueño de negocio son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que el dueño de negocio es dueño, es CEO y es todo. Entonces, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las claves o los aprendizajes o que les podrías transmitir a un dueño de negocio para hacer este camino? Porque en realidad es el mismo camino que vos. O sea, un dueño de negocio empieza operando y tiene que ir saliendo. O sea, si tuvieras que parametrizarlo de alguna manera, ¿cuáles serían? Si ya son los dueños del negocio, eh, lo primero que yo haría es entender dónde está el accionable que más impacto eh, les va a generar. Y esto para decirlo como más sencillito, básicamente armar un embudo de marketing ventas, tal vez, eh, y ver dentro de ese embudo dónde está el numerito que no funciona. Y me voy directamente a marketing ventas porque sé que si en un emprendimiento, en una empresa, una pyme, no hay ventas, es medio difícil pensar en todo lo demás. Cuando tenés ventas y vendés más o menos bien, podés pensar en innovar, en cambiar la maquinaria, en esto y lo otro, pero si no, es un despelote. Primero Entonces, asegurarte las ventas, entonces, y exacto. destrabar todo lo posible de ventas. Después hay otros que ya no tienen tanto problema en ventas, porque hay especialmente las empresas de producto, tal vez son cosas que se venden fácil y tienen problema de operación, pero bueno, es porque ya tienen resuelto esto que vos dijiste antes, ¿no? Sí, según, a ver, si ya lo tienen resuelto, me iría directamente a pensar cómo mantener esa facturación, pero yo trabajando menos, o tratar de pensar en otras cosas, no meterme tanto. Ujú. Y ahí sí empieza toda la parte de organización, delegación, procesos, que lo que estuve viendo, charlando con CEOs de otras empresas, es que por lo general el tema está ahí. No saben bien cómo delegar, ni a quién, ni salirse. Claro. Por lo general lo que dicen es, no, bueno, es que yo tengo que salirme de marketing, pero no tengo tiempo de estar todo el día con el nuevo chico de marketing Mm, explicándole. Y ahí es cuando meto el tema de la actitud, de nuevo. Obvio que con esa actitud ya está, listo, perdiste. Eh, Como que no tenés una pared en el medio y chau, si no tenés el tiempo, listo. Pero justamente
ser CEO, ser dueño de una empresa, implica tener un poquito más de visión por encima de esa parecita, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar un poco qué es lo que quieren a largo plazo. Si quieren estar metidos en esa empresa porque no quieren pensar en otras cosas y lo que fuera, listo, pero amigarse con esa idea. Pero si no es la idea, y bueno, van a tener que empezar a armar accioncitas para empezar a salirse de a poquito y empezar a estar más tranqui, con la misma facturación, la misma entrada de dinero. Y una vez que lleguen a ese momento, sí, tal vez empezar a pensar en crecimiento. Yo lo haría de esa manera. O sea, primero estabilizar marketing y ventas. Segundo, ocuparse de estabilizar la operación sin estar tan metido. Y tercero, crecimiento. Exacto. Claro, porque sí, claro, es importante, porque si uno se mete en crecimiento sin tener estable la operación, va a terminar más metido. Más metido y además tal vez por toda esa desestabilización de alguna manera puede ser que el crecimiento no sea el que puede llegar a ser. Hay muchas cuestiones que no funcionan porque hay o problemas de comunicación o hay procesos que se chocan o a veces por ese despelote puede ser que estés gastando más de lo que pudieras gastar si ordenas todo, entonces tal vez la facturación sigue igual, pero tus gastos disminuyen. Entonces, por eso para mí es importante tener como ese orden en algún momento para después sí poder saltar. Porque ya en el salto te van a venir muchos otros problemas. Entonces el Claro, tema es, ¿los vas a poder mantener todos juntos o te liberas un cachito para poder absorber eso? está bueno, está bueno. Y vos, por ejemplo, en tu día a día, ¿cómo te organizás y qué herramientas de organización usás? O sea, tanto como estratégicamente, ¿cómo pensás tu día, tu semana? Y después, ¿qué herramientas puntuales usás? Yo uso, bueno, como base Google Calendar. Yo todas las semanas, los domingos previos, me siento y organizo toda mi semana. Si entran hoy a mi Google Calendar, están todos los bloquecitos de lo que voy a hacer día por día. Obviamente que esa organización no sale de la nada, sino que yo esto ya lo planifiqué a principios de año, ¿no? Con respecto a proyectos, cosas para hacer dentro de la empresa, cosas personales también. Entonces, esa organización semanal sale también de lo que yo ya planifiqué a principio de año. Entonces, lo que planifiqué a principio de año, que tiene que ver más con proyectos, no con tareitas tan chiquitas, los paso a un Trello. Entonces, el Trello también me ayuda a ver qué proyectos quiero hacer dentro de este trimestre y cuando me siento el domingo previo a la semana, me fijo qué tareas o qué proyectos me tocan ejecutar esta semana. Entonces, también los añado al calendario. Ujú. Em, Esas son mis herramientas. Sí uso para comunicarme Slack con el equipo, que puede no tomarse tanto como organización, pero la verdad no tener el celular colapsado es, te ayuda mucho al foco. Em, ¿Y qué más? Sí, para la operación, cuando tengo muchas tareas operativas, tal vez las suelo agrupar en un bloque y las suelo ejecutar con un pomodoro. El pomodoro es como un sistema de ejecución de tareas bien enfocado en bloques de 25, media hora, con cortecitos muy chiquitos en el medio, y con eso suelo operar bastante rápido. Buenísimo. Contame un poco de Slack, porque, a ver, Slack es como un medio de comunicación que se puede usar en general se usa entre miembros de la empresa, pero la típica es, che, tenemos un grupo de WhatsApp donde todos vamos mandando mensajes por ahí, ¿no? Y conozco varios dueños de negocio que tienen varios grupos, uno para ventas, uno para entregas, otro para esto, y todos están en todo y todos se tienen que enterar de todos los mensajes. Y de repente se empiezan y vos entras al celu y ves 300 mensajes, 200 mensajes. Eh,
¿Slack sería como para vos la evolución de esto? ¿O qué ventajas y desventajas tiene sobre...? Mira, todo esto yo lo empecé a investigar un poco cuando empezamos a trabajar todos a distancia, ¿no? Como cuáles son las mejores metodologías para gestionar un equipo online. Porque muchas de las cosas que se dan a nivel cultura o a nivel comunicación o reuniones, cuando estás en una oficina hay cosas que se dan de manera muy natural, que cuando estás por fuera o sin mirarte, es muy difícil de ver en qué anda el otro si no lo tenés al lado, ¿no? O Ujú. si le que tenés que hacer una preguntita de 5 minutos, decirle, che, esto al final, ¿cómo habíamos quedado? Así, bueno. Em, entonces, yo empecé a pensar en esto para ver cómo puedo gestionar un equipo, entender cómo trabajan o en qué están trabajando, sin necesidad de estar todo el tiempo, che, Flori, ¿cómo viene la facturación este mes? Che, Meli, ¿cuántos onboardings tenés hoy? ¿No? Entonces, armé todo un sistemita, obviamente tiene que ver con calendar, cada uno tiene sus tareas metidas en su calendario, y obviamente la bajada es que las comunicaciones de trabajo se dan por Slack. Después cada uno, si quiere tener su grupito por WhatsApp y qué sé yo, obvio, están recontra habilitados. El tema es que a nivel cultural, yo tengo que dar una bajada de cómo me parece la mejor forma de comunicación y si yo sé que cualquiera se puede sentar un domingo a trabajar, la verdad es que si me mandas un mensaje un domingo en WhatsApp y yo estoy en la playa, es muy probable que yo empiece a pensar en el trabajo, Sí, que tal vez no te pueda contestar en el momento y el WhatsApp se me pase. Entonces, hay cuestiones que sí quiero bajar para que cada uno también pueda tomarse el fin de semana o el tiempo que quiera para descansar y después poder rendir mejor. Pero si están todo el tiempo hablando de trabajo a través de WhatsApp, o tal vez uno ni quiere estar en el grupo, pero lo está recibiendo, no hay como una desconexión real. ujú, Entonces, ahí sí hay una bajada en concreto. Después, como dueño de empresa o CEO, esto es parte también de poder delegar. Si uno delega, pero después quiere estar en todas las comunicaciones a ver si están pasando ciertas cosas, hay un tema. claro. La delegación no se hizo de manera correcta. Obvio que después uno puede tener reuniones semanales, a ver si se tocaron ciertos temas, si se resolvió esto, si lo otro, pero estar en todas las charlas de todos los equipos, de toda la empresa, es una cuestión de no poder confiar y no poder despegarse realmente de lo delegado. Claro. Y aparte, tampoco WhatsApp da otras opciones, porque ponerle que, no sé, uno está en un grupo de WhatsApp, no es que quiere necesariamente estar enterado de todo, pero decís, che, ¿y cómo me entero de lo importante? Entonces digo, bueno, estoy ahí, cada tanto miro, pero en realidad tampoco. En cambio, Slack, vos decime, Agus, si, porque yo conozco el concepto de Slack, nunca lo usé para mí. De hecho, está bueno que empiezan a surgir herramientas en la empresa que yo ni he enterado. Me parece muy buena igual, pero para mí es, Slack te permite tener canales de comunicación, entonces uno puede estar adherido a canales. Bueno, yo estoy adherido a cuando se habla de marketing, pero no es que me llegue una notificación, entonces yo también a veces quiero mandar un mensaje a alguien un domingo, no porque quiero que el otro lo vea el domingo, sino porque yo estoy pensando en eso el domingo. Entonces, en Slack es bueno, mira, yo lo mando el domingo sin ninguna preocupación, porque no es que el otro cierra la aplicación y ya está, en cambio en WhatsApp no se puede. Y uno puede estar en canales, pero no necesariamente tiene que estar viendo todo lo que pasa. Tal vez uno, no se dice, una vez por mes, che, me hago un vistazo general para ver como el clima de lo que está pasando, más o menos, para hacer una auditoría, pero no para estar todo el tiempo leyendo las conversaciones. Y por otro lado, también tableros de control para manejar objetivos, porque no, o sea, si yo quiero saber cuál es la facturación, no voy a Slack, sino voy al tablero de control para ver un número como más duro, más fijo, y voy a Slack para ver la conversación. Más o menos es así que como lo manejan, ¿o le agregarías Exacto. algo? Exacto. Tenemos Slack con varios canales. Hay canales abiertos que son generales, que se comparten cuestiones generales a la empresa. Después canales tal vez por equipos, canales
que unen equipos, tal vez cuando se quiere preguntar si un cliente ya pagó o no. Hay grupos de administración con ventas o de onboarders con administración, ¿no? Como que se juntan. Hoy, por ejemplo, tenemos un canal creado específicamente con personas que están probando nuevos features de sistemas para que ahí pongan cualquier cosa que estén probando y no funcione o que sí. Entonces, por un lado, eso, y también es cierto que uno lee cuando abre el Slack. No llegan las notificaciones, obviamente que si te lo bajas al celular te llegan, pero la idea es no tenerlo en el celular. O lo tenés Eh, en el celular y desactivás las y notificaciones. obvio. Pero bueno, justamente esto fue pensado para que cuando vos te sientes a trabajar, lo abras y Sí. no que te estén las notificaciones ahí molestando. Y obviamente que esto sí lo unimos a un tablero de control donde sí vemos nuestros números, digamos, cómo venimos con nuestros números a nivel mensual, anual, etc. Claro. Sí, y el tema es que para pasar de WhatsApp a Slack no es simplemente cambiar de sistema, es armar procesos y trabajar en la cultura, porque WhatsApp lo usan todos, entonces yo no tengo que, a ver, uno a la gente al grupo de WhatsApp y mañana mismo ya está funcionando y razonablemente bien. Cambiar a Slack implica hacer que todos se bajen la aplicación, que todos se acuerden de meterse todos los días, de monitorear que más o menos se cumplan las pautas, porque hay que poner pautas, che, ¿cuándo publico en este canal? ¿Cuándo publico en este otro? ¿Cómo tengo que redactar el contenido? ¿Qué cosas pongo? ¿Qué cosas no pongo? Y un montón de cosas. Es mucho más eficiente, pero también hay que trabajar en los procesos. Pero te da como un nivel de libertad y Sí, más que en el autonomía a la gente proceso. mucho más grande, ¿no? Sí. Más que en el proceso al principio, yo trabajé en generar el hábito de abrirse. Claro, claro, claro. Es muy difícil y obviamente que para crear el hábito, yo tenía que crear el hábito para mí misma. Sí. Entonces lo que armé fue un canal que se llama Daily, que todos tienen que entrar y poner Mm. qué van a hacer hoy, Ah, mira qué ¿no? bueno. Entonces, claro, yo entro y empiezo a poner el mensajito. Y cuando yo pongo el mensajito, a los demás se le activa, como, yo tengo que poner esto también. Entonces, ahí se empieza a generar el hábito. Y hoy en día yo ya entro a Slack y ya están ahí mensajes puestos, ¿no? Entonces, obviamente que cuando uno cambia un canal, primero hay que trabajar el hábito. Y después, si generás el hábito, te fijas, viste, qué canales se crearon y qué sé yo, y podés trabajar en el proceso. Pero si nadie lo usa, meterte en el proceso es Tal como cual. perder tiempo. Bueno, yo he intentado crear canales Slack para mis alumnos del curso de Emprendedor Empresario, nadie lo usó. Porque claro, o sea, tiene que ser algo de uso diario. En cambio, si bueno, yo me meto cada tanto para ver o para comentar algo, no funciona. Tiene que ser de uso diario. Y tiene que ser como una implementación que yo digo, me comprometo por 30 días, al principio medio como policía, ¿no? Porque al principio es, che, dale, acordate, porque es lógico que el otro no tenga el hábito. Entonces, al Mm. principio me imagino que todos los días hay que estar insistiendo y después de 30 días me imagino que ya el resto dice, che, si no me meto tampoco sé en lo que tengo que hacer o no sé lo que está pasando. Ya es como, se transforma de una obligación en algo que me conviene, ¿no? Que me conviene usar. Sí, de hecho, después ya ves que cuando uno recibe un mensaje, viste, tal vez, porque obvio quedaron los grupitos de WhatsApp armados, Mm, y tal vez alguien manda un mensaje y la respuesta es, che, ¿me lo mandás por Slack? claro, claro, claro. Entonces, la idea es esta, ¿viste? Tal vez hay gente que trabaja por fuera de hora, o tal vez un fin de semana, o nosotros ahora venimos de 2 días feriados. Tal vez alguno se sentó y quiso mandar un mail o mandó un mensajito. Yo, de hecho, el lunes que hago yo las planillitas y la planificación semanal, le mandé a los chicos un mensaje por Slack. Che, chicos, para terminar esta semana necesitamos tanto de crecimiento, no hace falta que me respondan, solo para que vean el miércoles y lo vayamos viendo. Y lo escribí por Slack. Si lo hubiera mandado por WhatsApp, y bueno, uno tal vez está en la playa, el otro comiendo un asado con la familia y yo mandándole un mensajito de cuánto más hay que facturar en la semana. Como, Sí. eh,
Permite trabajo asincrónico, sería como que, bueno, Exacto. yo mando una cosa y el otro lo ve en otro momento, cosa que el WhatsApp podría ser así, pero no funciona así. Bueno, muy, muy Exacto. interesante. Y bueno, y para ir cerrando, si tenés, o sea, contenido que recomiendes que te haya ayudado, libros, podcast, blog, lo que sea, que te haya ayudado a profesionalizar o a ir creciendo. Em, para todo esto de las metodologías, sí estuve escuchando mucho a Sofi Contreras. Nada, la sigo en redes sociales, pone Sofi Contreras aparece. En cuestiones de planificación anual, estuve siguiendo a Naila Norri. Ujú. También la pueden buscar en redes sociales, tiene también varios contenido así grabado para ver. Sí, y un Eh, podcast también tiene. También tiene podcast, creo que Sofi Contreras también tiene algún podcast por Ujú. ahí. Y estoy leyendo libritos, pero no recuerdo el nombre Ujú. ahora. Sí, cuando hice todo este traspaso a SEO, leí, lo leo desde acá que lo tengo ahí visto, La nueva fórmula del trabajo de Laszlo Bock. Sí, sí. Em, Ese libro me ayudó mucho, si bien después tiene mucho accionable, demasiado. Sí saqué algunas ideas que están muy buenas, pero me ayudó a crear un sentido de cultura que tal vez era algo un poquito lo que me faltaba, ¿no? Para poder asumir un rol tal, ¿no? De también gestionar personas. Buenísimo, buenísimo. Y por último, vos también estás haciendo algo parecido a lo que yo hago con de emprendedor empresario, ¿no? Que tenés que vas comunicando cosas que vas haciendo, ¿no? Que es un blog. Es un blog que surgió un poco para hacer un poco de catarsis, y también para poder plasmar un poco todo el conocimiento que voy adquiriendo, como para que no se me vaya, ¿no? Y también tener conciencia de todo lo aprendido, lo recorrido, que a veces damos por sentado, y es mucho, ¿no? Entonces, sí armé un blog que se llama pivaqueemprende.com, y ahí es donde voy poniendo, no sé, cómo armar un embudo, eh, cómo optimizar campañas de marketing, como un poco de todo, más tirado a tal vez gestión, productividad, hay cositas de marketing también, pero sí, pivaqueemprende.com. Vale, buenísimo. El que quiere, vaya a leerlo, que está muy bueno. Así que bueno, Agus, no sé si querías comentar algo más. ¿Algún último consejo milagroso? Ay, milagroso, no, milagroso no, es solo tratar de dar siempre lo mejor de uno y tener esa actitud de querer mejorar cada cosita que toca un poquito, eh, y no mucho más. Nada, eso. Dale, perfecto, perfecto, Agus. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en el podcast, bueno, por compartir tu experiencia. Y bueno, muchachos, dueños de pyme, mira, una chica que empezó siendo optimizadora de campañas, llegó a SEO, hizo el mismo camino que básicamente que tienen que hacer ustedes, es muy similar. Así que bueno, para que escuchen y tengan experiencia de ella y bueno, de otros dueños de negocios para ver en la práctica que sí se puede. Sí se puede estando en Argentina, estando en Latinoamérica. Hay que tener actitud, hay que probar un montón de cosas. Algunas cosas van a salir bien, otras no, pero definitivamente que se puede. Así que bueno, muchas, muchas gracias, Agus, por estar acá. Gracias a vos. Dale, nos vemos hasta la próxima semana. Chau.